Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Eh, bueno, me disculpo por haber empezado tarde, tuve unos problemas y también me quería disculpar porque no les he respondido correos del proyecto, pero he estado ocupado, no he podido, pero yo espero que hoy les responda todo. Tengo un montón de dudas, pero al final vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, hoy vamos a ver analizadores descendentes y cómo manejar entornos de ejecución. Entonces, los analizadores descendentes, pues a diferencia de los analizadores ascendentes que vimos la semana pasada, estos construyen su árbol de análisis sintáctico desde la raíz hacia las hojas, o sea, desde arriba hacia abajo. Algunos de los algoritmos para implementar esto, para reconocer cadenas con estos analizadores, está el analizador sintáctico descendente con retroceso. Solo voy a mutear al que se agregó. Va, está el descendente con retroceso, este es el que va, digamos, él va probando en qué producciones puede entrar y si se equivoca, retrocede para probar alguna otra producción, ¿sí? Está el analizador sintáctico descendente recursivo, que es el que me imagino que todos implementaron en lenguajes, que es que por cada no terminal se crea un método y pues se van haciendo llamadas a métodos y con esto se va reconociendo la cadena. Luego está el analizador sintáctico descendente, el LL1, que es el que, si no mal recuerdo, es el que se empieza viendo en el curso, pero como creo que no han recibido nada, pues no lo han visto. Y todavía no sé nada del ingeniero, no me ha respondido, no nos han aprobado ni la hoja de calificación de la práctica 1, así que pues estamos esperando a ver qué dicen, ¿no? Las características de una gramática para un analizador descendente. Lo primero es que nuestra gramática no puede tener ambigüedad. Esta se parece al del ascendente. Nuestra gramática tiene que estar factorizada y la gramática no puede tener recursividad por la izquierda. Si se dan cuenta de este tipo de analizadores, pues tienen más restricciones como tal. No es tan libre como un analizador ascendente. Entonces, por eso las gramáticas se complican un poquito porque, digamos, como no podemos tener recursividad por la izquierda, hay que transformar la gramática, hay que quitarle la recursividad, hay que ver si está o no está factorizada. En cambio, con un analizador ascendente, pues casi que agarra cualquier gramática. Media vez no sea ambigua. Solo quiero hacer énfasis en que digamos, no es la gramática la que es ascendente y descendente, sí, sino es el analizador que nosotros estamos utilizando el que nos dicta si es un analizador ascendente o descendente, porque muchos se confunden con eso. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta gramática donde S produce L produce un ID o L, y también, o un entero, ¿sí? Si se dan cuenta acá, mi gramática ya no es recursiva por la izquierda, ahora es recursiva por la derecha. Está factorizada. Si se dan cuenta, digamos, L produce ID, L, o un entero. Yo acá no puedo poner OID, ¿sí? Porque si no, mi gramática dejaría de estar factorizada como tal. Porque yo tendría ID en la parte de arriba y ID en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, esta gramática no se comporta tampoco igual que una gramática si yo tuviera, por ejemplo, L produce L, ID o ID, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de acá, esta gramática podría reconocer o solo un entero o una lista de identificadores con un entero al final, ¿sí? Entonces, con un ID que venga, yo estoy como que obligando a que fijo venga un entero al final de mi cadena. Entonces, tenemos esta cadena de entrada, var1, var2, 100, ¿sí? Entonces, el árbol que se genera es este. ¿Cómo empieza la generación? Él empieza desde arriba, así el primer nodo que se crea es S. A diferencia del analizador ascendente, nosotros mirábamos que los nodos se empezaban creando desde abajo, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera creado primero el nodo para var1, luego para la coma, luego se generaría la L como tal, ¿sí? Entonces vamos, si lo quieren ver así, en el analizador ascendente con una gramática recursiva por la izquierda, el árbol se iba viendo que se construía de izquierda hacia la derecha. Acá podemos ver que él se va construyendo al revés. Digamos que primero se construye la S, perdón, luego él dice, bueno, ¿qué producción puedo agarrar? L
produce id, L, luego L produce id, L, y L al final produce un entero, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que reconoció? El 100. Entonces, aquí les decía yo que las recursivas por la derecha, siempre lo primero que reconocen es lo último de mi cadena, así es a lo más a la derecha como tal. Entonces, para este tipo de analizadores, como nuestra gramática no puede tener recursividad por la izquierda, y por ejemplo nosotros planteamos una gramática y lo único que hicimos fue cambiar el tipo de analizador. Entonces, está esta fórmula para poder quitar la recursividad por la izquierda. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tengo yo que A produce A o alfa, o beta o... Ah, se me olvidó el nombre de este. ¿Qué es? Bueno, este que está acá, creo que es Rho, no me recuerdo. Va, entonces si nos damos cuenta acá, lambda, sí, lambda, cabal, va. Si nos damos cuenta acá, tengo yo recursiva por la izquierda, sí, porque A produce A el mismo, sí, está recursiva por la izquierda. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Voy a dejar A produce y voy a poner todo lo que no tiene recursividad en la parte de mi gramática. Entonces, ¿qué no tiene recursividad? Beta y lambda, ¿sí? Entonces yo digo, A va a producir beta o lambda. Entonces luego, ¿qué dice mi fórmula? A eso, en la parte derecha voy a generar un nuevo no terminal. Entonces normalmente se pone, digamos, por ejemplo, si yo tengo A, le pongo A'. Si yo tuviera una T, le pongo T', ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahora A produce todo lo que no tiene recursividad por la izquierda, ¿sí? Que es que beta y lambda. Entonces, beta A' o lambda A', ¿sí? Entonces, yo acá voy a poner todo lo que no tenía recursividad. Digamos, la parte de o beta o lambda no tiene, ¿sí? Entonces, ese nuevo no terminal, el A' que yo creé, ¿qué va a tener ahora? Aquí voy a poner todo lo que está a la derecha del no terminal que está causando la recursividad, que en este caso es lambda, ¿sí? Entonces, A' produce lambda, A' o epsilon, porque podría venir solo o lo que tenga beta o lo que tenga lambda, ¿sí? Entonces, acá solo quería dejar claro que, por ejemplo, perdón, beta es cualquier cosa, un conjunto de no terminales y terminales, igual de igual forma lambda, ¿sí? No es que solo venga o un no terminal o un terminal, como tal es uno o muchos. Entonces, acá de igual forma, alfa igual es cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa pueden ir 30 no terminales o 30 terminales del lado derecho de A, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con la fórmula para eliminar la recursividad? Digamos, si se dan cuenta, siempre tienen que hacer lo mismo. Si yo aquí, por ejemplo, tuviera A produce A alfa o A beta, ¿sí? Digamos. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, eliminaríamos, digamos, beta ya no podría estar acá abajo, digamos. Entonces, ¿cómo quedaría? A produce eh, lambda, A' y A' va a producir alfa A' y beta A' o epsilon, ¿sí? ¿Alguna duda con esta parte? Solo es de que agarren su gramática y la pasen, usen la formulita, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Para qué nos puede servir esto? Digamos que si ustedes hacen su gramática recursiva por la izquierda y después nosotros les cambiamos el analizador, digamos, entonces en lugar de ponerse a transformar la gramática así a lo rex, digamos, entonces ustedes usan la formulita y ya tienen ya tienen el equivalente de su gramática en una recursiva por la derecha que les puede funcionar como un analizador descendente. Vamos a ver. Va. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos eliminar la ambigüedad. Acá podemos, digamos que normalmente la gramática que ustedes por preferencia siempre van a utilizar ambigua, pues es esta, la de las operaciones aritméticas. Entonces, ¿qué podrían hacer? Si se dan cuenta acá, yo tengo recursiva por la izquierda. Podrían tratar de eliminar la recursiva por la izquierda, ¿sí? Entonces, luego ver cómo les queda y ver si la gramática queda factorizada, si no queda factorizada, ¿sí? Entonces, lo primero podría ser eso, que ustedes piensen en eliminar la recursiva por la izquierda. Entonces, la otra opción es definirle precedencia a nuestros operadores. ¿Qué operadores son los que nos causan el conflicto?
digamos, son el más, el por, la potencia, ¿sí? Porque nuestro analizador no sabe si irse por el lado izquierdo o irse por el lado derecho, ¿sí? Porque tenemos E y E. Entonces, ¿cómo se hace? Le definimos precedencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? O me imagino que es lo que están haciendo ahorita. Digamos, acá está el nivel de precedencia y el operador, digamos, nivel 1, 2 y 3, y tenemos el operador más por más por y la potencia. Entonces, digamos que mientras el nivel sea menor, mi precedencia es menor, ¿sí? Entonces, con esto, yo le puedo poner precedencia a mis operadores. Entonces, digamos, por ejemplo, en COP yo puedo definir, o en Irony yo puedo definir la precedencia como tal. Entonces, digamos, en COP, presence left, la asociatividad, y luego pongo los operadores y solo los voy poniendo de abajo para arriba, dependiendo de la precedencia que yo tenga. La otra opción para los analizadores... para los analizadores, ¿cómo se llama? Descendentes, es que yo tengo que cambiar mi gramática, ¿sí? Porque tiene recursividad por la izquierda. Entonces, digamos, otra forma de quitarle ambigüedad es agregándole precedencia en la gramática como tal. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos esta gramática de E produce E más E, E por E potencia E o número. Entonces, digamos, ¿cómo le agregamos precedencia a nosotros desde la gramática, no desde la herramienta que utilicemos? Entonces, si se dan cuenta, tengo E produce E más y genero un nuevo no terminal, ¿sí? En lugar del E más E, digo E más T o T, el nuevo no terminal que acabo de crear. Entonces, digamos, voy a empezar desde el que tiene menos precedencia. Luego, T, ¿qué va a producir? T produce T por F o F, ¿sí? Luego, F va a producir F, potencia G o G. Y G va a producir el número, ¿sí? Entonces, con esto ustedes ya le agregaron precedencia a su gramática, ¿sí? Ya no tenemos que utilizar, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, que agregarle precedencia a nuestra herramienta, sino que nosotros ya tenemos una gramática con precedencia. Entonces, esta, apréndansela de cajón porque en los exámenes la usan, en el curso la usan. Los ejemplos que utiliza el ingeniero, si no mal me recuerdo, van más o menos así, porque es como que la gramática con la que se puede dar más claro la ambigüedad, cómo quitarle recursión por la izquierda, cómo factorizar, cómo ponerle precedencia, así como lo vimos ahorita. ¿Alguna duda con lo que vamos hasta acá? Todo lo que hemos visto ahorita, o sea, son conceptos, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar la recursividad por la izquierda? ¿Cómo podemos eliminar la ambigüedad? Dice por ahí, recibe más por... sí, sí la recibe, digamos, si te das cuenta tenemos recursividad por la izquierda, entonces, ¿a dónde va a entrar primero? En T. Luego, ¿a dónde va a entrar primero? En F, ¿sí? Luego, ¿a dónde G recibe primero el número? Entonces, dependiendo de lo que vaya viniendo, él va haciendo una lista como tal, ¿sí? O sea, sí recibe una lista de sumas, multiplicación, potencia. ¿Alguna duda? Digamos así como aquel smiley, no sé, sí, ajá. Lo que podrías probar a hacer es meter la gramática COP y genera el árbol y mira cómo lo va creando, ¿sí? Si no logras ver que sí o sea, que sí reconoce las operaciones como tal. ¿Alguna duda de lo que vamos hasta ahorita? Va. Igual esto, es que no sé cuándo vamos a empezar clases, pero esto en teoría lo tendrían que ver en clase, ¿no? O sea, en clase ven más cómo lo podemos aplicar y cómo va reconociendo con los métodos para reconocer cadenas de entrada. Va, entonces hoy vamos a hablar un poco de la tabla de símbolos, que es una parte que tienen que implementar ahorita en el proyecto porque tenemos entornos de ejecución, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es la tabla de símbolos? Es una estructura de datos que utiliza un compilador para almacenar información
acerca de todo lo que tiene nombre propio en el lenguaje fuente o en el programa fuente que yo tengo, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado al inicio, digamos, todo lo que tiene nombre propio, las variables, los métodos, las funciones. Entonces, ¿qué elementos tengo que almacenar ahí? Yo tendría que almacenar clases, por ejemplo, porque yo necesito tener qué atributos van a tener los objetos, qué instancia de eso, qué comportamiento va a tener, o sea, los métodos, las funciones, qué constructores tiene, todo lo necesario para que yo necesito de una clase. ¿Qué tengo que tener ahí? Variables, ¿sí? Tengo que almacenar la información de todas las variables que existen en mi programa. Digamos, ahorita, para su proyecto, ustedes no tienen clases, pero sí tienen variables, ¿sí? Entonces, en sus tablas de símbolos, variables. Se pueden guardar constantes, por ejemplo, el número pi, el número de Euler, alguna constante que ustedes quieran tener a lo largo de su programa. Y pues obviamente se guardan métodos y funciones. Yo tengo que guardar el nombre del método, tengo que guardar el tipo de los parámetros, cuántos parámetros recibe, tengo que guardar qué instrucciones tiene, ¿sí? Para poder utilizar, hacer llamadas a los métodos. Entonces, ¿qué atributos son como esenciales en un símbolo de mi tabla? Tengo que tener el tipo, obviamente, tengo que saber si es un entero, si es un double, si es un objeto de una clase, si es una colección, por ejemplo, una linked list, si es un arreglo. ¿Qué más podríamos tener? Eso, colecciones como tal, digamos, linked list o todo lo que podríamos tener, ¿sí? Tenemos que tener un tipo fijo para identificar qué símbolo estamos teniendo, ¿sí? Si es una clase, si es un método, una función, un identificador, obviamente, porque tenemos que poder identificar nuestro símbolo. Y para el curso de Compi 1 guardamos valores implícitos, ¿sí? Porque yo necesito tener, por ejemplo, el valor de una variable, bueno, sí, más que todo valores de las variables, ¿sí? En compiladores 2 vamos a ver que no necesitamos guardar el valor de las variables, ¿sí? Pero para el caso este, en nuestra tabla de símbolos metemos valor, porque yo necesito almacenar valor de mis variables, ¿sí? Porque no tengo algún otro lado donde yo lo puedo guardar. Si, por ejemplo, fuera en el caso de métodos y funciones, yo tengo que guardar qué tipo de parámetro estoy recibiendo, si estoy mandando el parámetro por valor, por referencia. Necesito guardar cuántos parámetros y, como les dije, el tipo de los parámetros que yo estoy llevando. Aquí ponían una duda. Dice, pero se puede tener varios UF, esos podrían ser como clases. Digamos, pero no son clases como tal, pero, digamos, en su tabla de símbolos podrían tener varios archivos UF, ¿sí? Para no llamarlos clases. En su tabla de símbolos ustedes pueden tener todo lo que sea. Digamos, acá yo puse clases porque, digamos, un lenguaje normal, eso tiene, ¿va? Tiene clases, tiene interfaces, tiene clases abstractas, ¿sí? Tiene colecciones, linked lists, alguna estructura en especial que se cree, una tabla hash o algo así, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes van a meter en su tabla de símbolos todo lo que ustedes consideren necesario. Los archivos UF, los HTML, o si el HTML no lo quieren guardar en la tabla de símbolos, lo guardan en algún otro lado. Al final van a tener una tabla, por ejemplo, HTML, sí, porque ustedes necesitan almacenar en algún lado todo lo que ustedes van a utilizar después para renderizar la página como tal. Vamos a ver, va. Entonces ahorita vamos a ver un concepto que es la tabla de símbolos encadenada, que es la que plantean en el libro, en el libro de texto, ¿sí? Digamos, yo ahorita acá tengo, si se dan cuenta acá, vamos a definir que un entorno de ejecución va a estar delimitado en lo que está encerrado entre llaves, y una llave izquierda y una llave derecha. Entonces, digamos, acá en el ejemplo yo defino, acá abro mi llave, empieza el entorno 1. Luego yo en ese entorno 1 declaro una variable A, luego un if. Si se dan cuenta, los if también tienen llaves, ¿va? Entonces, digamos, acá empieza un entorno número 2. Adentro de ese entorno 2 yo defino una variable b, luego otro if. Como tengo llaves nuevamente, creo un entorno 3. Luego acá se puede ver que finaliza el entorno 3, finaliza el entorno 2. Luego, cuando salgo, por ejemplo, del entorno 3, yo llego al entorno 2 y como que regreso. Luego salgo del 2, regreso al 1, declaro una variable b. Luego tengo un while, de igual forma, él tiene llaves para sus instrucciones, creo diferentes entornos. Entonces,
Entonces, ¿por qué es encadenado? Digamos, acá en el entorno 3, ¿sí? Es encadenado porque el entorno 3 va a poder acceder al entorno 2, por eso la flechita. Luego, estando en el entorno 2, él va a poder acceder al entorno 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se van encadenando los entornos. Y ahí vamos a ver cómo utilizamos el entorno anterior que yo les venía diciendo para la práctica 1, ¿sí? Entonces, vamos a tener siempre un entorno anterior. Si lo quieren ver, un entorno arriba, un entorno atrás del entorno actual. De igual forma acá, el entorno 4, ¿quién está encadenado a él? Pues solamente el entorno 1, ¿sí? Yo ya no puedo acceder ni al entorno 3 ni al 2, solamente al 1, por eso la flechita aquí para arriba. Él puede pues, solamente acceder al entorno 1. Entonces, digamos, vamos a tener una regla del bloque anidado más cercano. Entonces, ¿qué me dice esta regla? Que, por ejemplo, si estoy dentro del while, aquí está claro el ejemplo, digamos, yo llego a la instrucción imprimir y quiero imprimir X, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, yo tengo dos X definidas. Entonces, ¿qué X voy a utilizar? La que encuentre primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, imprime el 15 porque encontró en el bloque interior más cercano la X. Y si no existiera, pues él sigue buscando para arriba hasta tratar de encontrar la variable X como tal. ¿Alguna duda con esto? Sí. Ahorita vamos a ver cómo se puede implementar. Pero solo quiero que vean cómo pueden implementar ustedes sus entornos de ejecución sin utilizar, por ejemplo, una pila, una lista, que es lo que comúnmente utilizan, ¿sí? Para poder manejar los entornos como tal. Entonces van metiendo la pila, van cambiando y hacen métodos así fumados para buscar variables. Entonces, con esto nosotros ya manejamos entornos. Si se dan cuenta acá, ¿dónde está? Bueno, en esta, creo que está en la otra imagen, pero digamos acá podemos ver que en todo lo que encierra una llave es un entorno de ejecución como tal, sí. Ahorita en su proyecto ustedes solo tienen esto, un archivo, que por ejemplo sería el entorno 1, el global, si lo quieren ver así. Luego instrucciones que van teniendo su entorno, tienen if, tienen el repetir, tienen el mientras, ¿sí? Entonces cada uno va creando su entorno de ejecución y vamos a ver cómo se van encadenando. Cuando digo encadenado es por esto de las flechitas, así que el entorno 3 puede acceder al 2, el 2 puede acceder al 1 y se van encadenando así para atrás. Entonces, con eso nosotros vamos manejando pues, los entornos como tal. Ya solo quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Creo que sí habían puesto una aquí. Vamos a ver. Dice, o sea que el while es un entorno dentro de un entorno en ese caso. Sí, porque digamos que el while normalmente en un lenguaje normal tendría el método tiene un entorno como tal, luego yo puedo definir un while, adentro de un while yo tengo un entorno, ¿sí? Si yo definiera dentro de ese while otro entorno, pues obviamente tengo otro, ¿no? Entonces voy creando entornos como tal para el while, ¿para qué? Para que, por ejemplo, ¿dónde está? Digamos que yo tuviera el if del entorno 3, sí. Si yo acá, por ejemplo, declaro una variable hola, ¿sí? Entonces, esa variable solo va a existir en el entorno 3. Cuando yo salga del 3 y regrese al entorno 2, esa variable ya no existe, ¿sí? Entonces, me va a servir para manejar eso, para que yo no tenga, por ejemplo, que darle a una pila. Sí, cuando me salía el if, le doy pop a mi entorno, ¿sí? Vamos a ver cómo solitos se van perdiendo o voy perdiendo accesibilidad a los entornos como tal. Entonces, un while tiene un entorno, un if va a tener un entorno, un else if va a tener su propio entorno, un else va a tener su propio entorno. Si yo tuviera un for, por ejemplo, va a tener su propio entorno. Aunque el for se va a manejar diferente porque yo necesito guardar la variable iteradora, ¿sí? Entonces necesito guardar qué variable voy a iterar, necesito guardar al final modificarla y todo, pero básicamente es eso. Todo lo que yo tenga entre llaves va a tener un entorno de ejecución diferente, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Y pues les voy a dejar la tarea 1. La semana pasada también tenía que dejar tarea, pero se me olvidó. Entonces, ¿qué va a hacer la tarea 1? Implementar la tabla de símbolos encadenada, ¿sí? Yo acá les doy la gramática, ustedes solamente tienen que
pues que implementarlo como tal. Y ahorita vamos a ver cómo lo van a implementar. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es ver el video si quieren y copiarlo. A mí lo que me interesa es que lo hagan y que lo empiecen a hacer para su proyecto. Aquí en la parte de instrucción me faltó, agregué la instrucción repetir, entonces vamos a ver cómo implementé la instrucción repetir. Aquí él pone carita triste. Esa onda la hacen en 2 horas, 3 horas y mucho, ¿sí? Entonces, ya no les subí el ejemplo del AST, pero se los voy a subir. Y ahorita vamos a ver cómo podemos implementar esto de los entornos y cómo podemos ya ejecutar instrucciones como tal con nuestro AST, ¿sí? Entonces, esta va a ser la tarea número 1. Les voy a subir esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 6 minutos. ¿Dónde está? Entonces, lo que yo implementé es este... Ay, no sé, mira ahí. Vamos a ver. Es este archivo, ¿sí? Yo por cada llave que creo, pues voy a crear un bloque o un entorno de ejecución nuevo, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo declaraciones de variables, acá, declaraciones de variables, ¿sí? Y tengo la función print. Sí, eso es lo que tengo ahorita en mi lenguaje y es lo que les voy a enseñar a hacer ahorita. Cómo ejecutando mi AST. O sea, primero creando mi árbol, luego recorriéndolo y ejecutando instrucciones, ¿sí? Va. Y también tengo, si se dan cuenta acá, la función repetir. Entonces, ¿cómo se ven los entornos claramente? Digamos, yo les dije que, por ejemplo, el repetir tendría su entorno propio. Entonces, yo acá dentro de este estoy declarando una variable A y estoy mandando a imprimir esa variable A. Si se dan cuenta, aquí arriba yo también tengo una A. Y más arriba, hasta arriba, yo tengo una A, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, vos, pero eso no se puede. Nosotros vamos a poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo Java, no estamos haciendo un Visual, ¿sí? Estamos haciendo nuestro propio lenguaje. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo poder manejar los entornos de ejecución, ¿sí? Entonces, si entienden esto, van a tener métodos, van a tener recursividad, van a poder manejar objetos, van a poder manejar todo, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, este print A me va a imprimir 5 veces, ciclo repetir, ¿sí? Aquí me hubiera gustado agregar, por ejemplo, una instrucción como A menos menos para que vieran cómo iba cambiando la variable, pero eso solo es para que vean cómo se puede implementar el ciclo repetir, ¿sí? ¿Alguna duda con el lenguaje que vamos a ver cómo implementar? Digamos, básicamente su archivo, el UFE, si no estoy mal, es algo así, ¿va? Digamos, trae instrucciones, las ejecutan y al final o dentro de un if, por ejemplo, viene un return y retornan lo que quieren mostrar, la interfaz que quieren mostrar. ¿Alguna duda con esto? Es que ya se va a acabar el tiempo, así creo otra, nos unimos y miramos cómo es la implementación. No, va. Pero sí se entiende a qué me refiero con un entorno, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo les hablé de tabla de símbolos. ¿Cómo vamos a implementar nuestra tabla de símbolos con los entornos? Que es la clase entorno que yo les he venido enseñando desde la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a tener solo entornos de ejecución, ¿sí? Entonces, si adentro de esa clase entorno voy a tener mi tabla. ¿Dónde tengo mi tabla hash? Y meto mis símbolos como tal. No sé si alguno se perdió, más o menos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos, esto ya lo vimos, pero digamos, ahorita lo que me interesa es cómo ir creando diferentes entornos, cómo encadenarlos. Dice, lo de la clase anterior lo subiste. Lo del AST no lo he subido, pero se los voy a subir. Se me olvidó. Entonces hoy les subiría lo del AST y esto, ¿sí? ¿Cómo pueden empezar a ejecutar? Solo quería aclarar que, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo ejecutar con el AST. Vamos a dejar a un lado ahorita lo de las clases abstractas, ¿sí? Lo de las abstractas lo vamos a ver en el proyecto 2 para que así vean dos formas diferentes de poder ejecutar código y que ustedes decían cuál les gusta más, ¿va? Dice, o sea que los entornos más internos, por así decirlo, pueden acceder a entornos superiores, pero los superiores no pueden acceder a los entornos. Sí, cabal, porque digamos,
cuando yo vaya por esa declaración de int a igual 1024, yo no he llegado a este entorno, digamos, al que estoy resaltando aquí, ¿sí? O sea, yo no puedo acceder a él porque no lo he creado, ¿sí? Y digamos, cuando yo hago este print A, yo ya pasé, este print A me va a imprimir 1024, ¿sí? ¿Por qué no puedo acceder yo a este? Porque yo ya no tengo acceso a él. Si ese entorno ya no me importa, ya no puedo acceder a la variable A al repetir, ni puedo acceder a la variable que está entre este entorno de ejecución, ¿sí? Entonces, así funciona Java, por ejemplo, ¿sí? Yo ya no podría acceder a la variable de un while, ni a la variable si yo aquí tuviera otro while, ¿sí? Desde acá yo ya no puedo acceder a esa. Entonces, básicamente sí, yo puedo acceder a los que están arriba míos, pero no a los que están abajo, ¿sí? Porque yo no he llegado. Entonces vamos a ver cómo funciona ese apuntador. Dice, se tiene que hacer una tabla de símbolos por cada entorno. Va, eso es lo que vamos a ver ahorita. Digamos, por eso les decía que yo no quería que ustedes hicieran una clase que se llamara tabla de símbolos, sino que solo tuvieran una clase entorno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a crear entornos de ejecución. Entonces, por ejemplo, podrían crear un entorno global que sea el entorno para un archivo o una clase, ¿sí? Entonces, no piensen en una clase tabla de símbolos. Por eso solo vamos a tener la clase entorno. Entonces, va a depender mucho de ustedes dónde crean la clase global. Por ejemplo, cuando empiecen a hacer su archivo UFE, si quieren. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi entorno global de mi archivo UFE. Entonces, ya empiezo a crear variables. Si tuviera declaraciones, empiezo a meter mis arreglos. Empiezo a crear entornos internos, los empiezo a apuntar para arriba, ¿sí? O sea, no piensen en hacer una clase tabla de símbolos. Si por alguna cosa a ustedes les sirve mentalmente, créenla, pero yo les voy a enseñar cómo utilizar entorno. Yo no tengo ninguna clase que se llame tabla de símbolos, ¿sí? Yo solo sé que la implementación de mi tabla de símbolos la hago con entornos de ejecución, que es lo que está en el libro de texto, ¿sí? Por si se quieren meter a buscarlo, ahí está cómo se implementa, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, si no tienen ninguna duda, lo vamos a dejar ahí, voy a crear la otra sesión y métanselo más rapidito, así aprovechamos el tiempo.